a una nueva edición de Tiempo de Respuestas. Es frecuente encontrarme con personas que me comentan: yo no sé rezar. ¿Cómo se hace oración? ¿Cómo puedo conectar con Dios? Bueno, este es un punto clave en nuestra fe, porque nuestra fe es la única religión en la que, dentro de sus fuentes, de sus libros de referencia, de sus documentos de referencia, habría que decir, aparece el libro de los Salmos. Esto no está en ninguna otra religión. Quiere decir que el ser humano pueda comunicarse con Dios, esto no se le ha ocurrido ni a los filósofos, ni a los dioses de los filósofos, ni a ninguna de las religiones humanas. Esto solamente ha sucedido cuando el propio Dios ha tomado la iniciativa, ha venido a nuestro encuentro, se ha comunicado con nosotros, y entonces nosotros pues no nos queda más remedio que rendirnos a la evidencia y saber pues que claro que podemos comunicarnos con Él. Se podría decir que todas las religiones humanas son agnósticas. Dicen Dios existe, hay que llevarse bien con Él para que no nos hagan daño esos seres superiores, son los demonios. Y entonces, pero ni se les pasa por la cabeza que pueda haber una comunicación, porque Dios está en otra onda, los dioses están en otra onda, en otra dimensión, y solamente entran en nuestra vida para fastidiar. Es la visión que tienen las religiones humanas. Y por eso, pues, es importante este punto de la oración. Es decir, se ve cuando una persona ha descubierto la fe o cuando no la ha descubierto, cuando es alma de oración. Esto es importante hoy día porque hay muchas comunidades, incluso que se denominan cristianas o católicas, que andan más perdidas que el barco del arroz. Un barco que salió de Sevilla en dirección a llevar alimentos y luego no llegó a ninguna parte. Bueno, no se supo, nunca se había llegado a algún sitio. Pues andan muy perdidos, porque organizan cursos de meditación, de meditación zen, y esto ya ha sacado la Iglesia en el 2002, Cristo, fuente de agua viva, un documento precioso haciendo ver que estas formas de la nueva era son incompatibles con nuestra fe, y ya lo había explicado Juan Pablo II a través de una carta sobre diversas formas de oración, en la que decía que los cristianos hablamos con Dios. Nosotros no nos metemos, no somos la teología del espejo, mirarnos a nosotros mismos, como hace el mindfulness, como hace la meditación zen, como hacen todas estas técnicas budistas que tratan de abstraerse de la realidad porque la realidad es muy fastidiosa. No, nosotros hablamos con Dios. Nuestra fe nos dice que nosotros entramos en comunión con Él. El Catecismo de la Iglesia Católica plantea la oración como un don, que es lo primero, es consecuencia de un don, Dios que ha venido a nuestro encuentro. Y por tanto, cuando nos disponemos a hacer oración, no podemos ir en clave voluntarista, pelagiana, como un esfuerzo humano, no. Tenemos que ir a abrirnos a ese don. Segundo, esa alianza, porque hay una alianza, una unión, una comunión, comunión interpersonal, ¿no? Pues en un matrimonio que no llega a haber una comunión interpersonal, fracasan estrepitosamente. Pues esto es una comunión entre personas, de la criatura personal, con el Padre, a través del Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo. Y esa alianza, esa comunicación, produce una comunión, una comunicación. Por eso, lo más importante es saber eso, que es acogida. La oración fundamentalmente es acogida. Es acoger a Dios, que nos quiere, que nos ama, que viene a nuestro encuentro, y nosotros cuando vamos a orar lo que tenemos que hacer es eso, acoger. Hay diversas formas de oración. Yo diría que lo más importante cuando vamos a orar es invocar a ese Dios, decirle que venga, que queremos acogerlo. Y eso se puede hacer de diversas maneras. La Iglesia de rito oriental lo ha hecho con lo que se llama la oración esicasta, el esicasmo, que es la invocación, la jaculatoria, la oración de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pecador. Esa que lo acaban resumiendo en el Jesús, 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 la invocación. Y la Iglesia occidental, la Iglesia latina, es más meditativa, es contemplar
la palabra de Dios, contemplarla, meditar los misterios de la vida de Jesús, etcétera, como una manera de invocarle para que Dios venga a nuestro encuentro a través de esa meditación, llamarle para que Él venga y que ese misterio que estamos contemplando se haga realidad en nuestra vida. Pero, además de esos dos actos, por así decirlo, activos, esas dos oraciones activas, invocatorias, de invocar al Señor, Señor, ven a mi vida, pues ven a través de la meditación, de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, ven a mi vida a través de la invocación, ¿no? Que además la síntesis de esos dos modos de oración es el Santo Rosario, pues el Santo Rosario, como explicó Juan Pablo II, tiene una parte de oración oriental, la reiteración de las Ave Marías, Señor, que este misterio venga a mi vida, y una parte de meditación de la oración occidental, la meditación, para que ese misterio venga a nuestra alma, a nuestra realidad. Pues son, por así decirlo, dos modalidades invocatorias de oración, pero hay una tercera modalidad, que no es activa, sino que es simplemente ponernos delante de lo que se llama la oración de silencio, ponernos delante del Señor, en su presencia, si podemos delante de un sagrario o ante el Santísimo, miel sobre hojuelas, ¿no? Pero lo podemos hacer, como decía Jesús, recógete en tu habitación, en tu silencio, y allí escucha, invoca al Padre que está en lo escondido, y el Padre que está en lo escondido te hablará, y sobre todo es ponerse a su alcance para que Él trabaje en nuestra alma. Eso es lo importante, ponernos a su alcance. Son los tres modos de oración invocatoria, de invocar, de llamar al Señor, pedirle que venga a nuestra vida, a través de esos. Luego eso se concreta, esa invocación, también en un cuarto modo de oración, que es la petición, oración de petición. Oración de petición, primero de perdón. Nosotros somos criaturas pecadoras que sabemos que el Padre nos ha enviado a su Hijo porque necesitamos medicina, que es el Espíritu Santo. Es decir, Cristo es el Christos, el ungido del crisma, del Espíritu Santo. Jesús es el Salvador porque es el Cristo, porque nos trae el Espíritu Santo, ¿no? Pues por eso lo primero es la oración de perdón, pedir perdón, como hacía el apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío, reconocer ese acto de fe que pide perdón por su falta de fe anterior, ¿no? Y también dentro de esa invocación, de esas peticiones, otro modo de oración es presentarle nuestras necesidades. La mejor manera de presentarlo es el Padre Nuestro, donde Jesús nos dice que hemos de invocar al Padre, que está en el cielo, pidiendo por todos, porque es nuestro Padre, en comunión con los hermanos, pidiendo lo primero, que santifiquemos su nombre, que actuemos santamente. Para eso, que Él reine en nuestra vida, en lugar de reinar Satanás, el pecado, los diablos. Para eso hacer su voluntad. ¿Y de dónde obtenemos la fuerza? Danos el pan de cada día, Cristo, el pan vivo bajado del cielo, perdona nuestras ofensas, perdonar y pedir perdón como nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer en la tentación, vamos a tener tentaciones, y líbranos del maligno, líbranos de las insidias del enemigo. Esa es presentar esas necesidades. Y hay una tercera forma también de pedir, hemos dicho, petición de perdón, presentar nuestras necesidades, que es la intercesión. Pedir por los demás, interceder por los demás, como hacían. Hay una relación, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de oraciones de intercesión preciosas, ¿no? Y nos quedan dos formas más de oración. Una que es importantísima. No diría que es la más importante, pues la más importante es la última que voy a decir, pero es importantísima, que es la oración de alabanza. Lo que decimos en la gloria. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, que es adorar es querer con toda el alma, te glorificamos y te damos gracias. Son 5 formas de la alabanza. Alabar al Señor. Eso es lo más importante, eso es lo más sanador, eso es lo más liberador. Y finalmente el último modo de oración es la contemplación. Como dice San Pablo en la carta a los Corintios, en la primera, ya comáis, ya bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Que pidamos ese don de vivir
en oración, vivir en unión con Dios, vivir contemplativamente, descubriendo esa dimensión trascendente en todas nuestras actividades inmanentes, en todas nuestras actividades intramundanas. Eso es un regalo, es un don que tenemos que pedir, pero es lo más importante, ser contemplativos, estar unidos al Señor. Cuando somos contemplativos, entonces nuestra respuesta a ese descubrirle en todas las cosas, porque la naturaleza se convierte en la vida normal, se convierte en una fuente de oración, una fuente de contemplación, nuestra respuesta pues tiene que ser una respuesta de amor, de ofrecerle nuestra vida, de entregarnos a Él. Dígaselo con flores. La manera de orar pues es vivir nuestras relaciones humanas, nuestro trabajo, etcétera, nuestra vida ordinaria, unidos a Dios por Cristo, con Él y en Él. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.